¿Podríamos decir que esto es una casa tradicional turca? Buenos días muchachos, ya estamos con Beri. Para los que vieron el video de Así es la vida, la habrán conocido. Y hoy vamos a visitar no su casa, sino la casa de sus suegros, ¿correcto? Así es, y ahí vamos a estarles mostrando cuáles son los artículos que no pueden faltar en las casas turcas y aparte un desayuno turco. Así que espero, chicos, que no hayan desayunado. No, yo me vine sin desayunar. Porque ustedes también van a desayunar con todos nosotros. Vamos a poder observar todo y todos los artículos que no pueden faltar en ninguna casa. Vámonos. Buenos días. Hola. ¿Qué tan familiares son los domingos aquí en Turquía? Por lo general es cuando los fines de semana es cuando aprovechamos para ir a visitar a nuestra familia y demás, porque por lo general es cuando los turcos no van a trabajar, porque también la gran mayoría van al trabajo lo que son los sábados. También incluso hay muchos colegios, especialmente los colegios particulares, que tienen clases los sábados hasta mediodía. Así que sí, por lo general los domingos es cuando ya las personas están libres. Mar Negro, Mar de Mármara, y estamos atravesando ahorita el puente que conecta el lado asiático del lado europeo y vamos del lado asiático hacia el europeo. Vamos a comprar el simit. No puede faltar en el desayuno. No puede faltar. Good night. Allá está la suegra. ¿Quieres mucho a tu suegra? Sí, nos queremos ¿Tienen muy mucho. buena relación? Muy buena relación, es muy linda, nos apoya muchísimo, así que sí, no, es así como mi madre, como mi segunda madre, y mi suegro también es un amor, ya lo van a conocer. Qué bien, qué bien. Y el pan lo vamos a comprar en una panadería tradicional, así que ya van a ver también una panadería tradicional aquí en Turquía. Bueno, miren cómo está exhibido aquí el pan, si de una boutique se tratase. Bueno, miren, huele a panadería, miren los bollitos. Todos estos son panecitos tradicionales que son para el desayuno. Todo esto es para el desayuno. Sí. El simit. Merhaba. Merhaba. Gabriel. Ajá. Angie. Primer paso importante, ¿verdad? Sí, ese es el primer paso por lo general. Merhaba. Bienvenido. Gracias. Angelina, dime. ¿Y llegó el hijo pródigo? ¿Hijo único? No, él es el menor, son dos hermanos. Su hermano mayor tiene como 36 años y él es el bebé. Él es el consentido. Y bueno, lo primero que hay que hacer cuando se llega a las casas turcas es quitarnos los zapatos y por lo general las familias van a tener ya sandalias o zapatos exclusivos para los que los visitan. Así que aquí ya nos dieron unas limpias, recién lavaditas y así es como Porque estamos normalmente en casas. o te quedas en medias, en la mayoría así de los países donde hay esta tradición, pero aquí acostumbran a tener zapatos para los invitados. Sí, especialmente en invierno porque tal vez el piso puede estar un poco frío a pesar de que haya alfombras y todo, pero bueno, se puede sentir un poco frío y procuran dar así las sandalias o las pantuflas. Estos son únicamente para los invitados y cada que un invitado se va, se lavan y todo y ya se dejan limpias nuevamente en el cajón para los siguientes invitados. O sea que es primordial tener también una zapatera en la entrada para dejar los zapatos sucios. Exactamente, y ya dependiendo de las casas, por ejemplo, este está aquí abierto, pero hay otras casas como por ejemplo en la nuestra que lo tenemos todo totalmente cerrado, es como un closet aparte para los abrigos, para los sacos, las chamarras y principalmente para los zapatos. Así que ya depende de cada casa, de cada familia, lo tienen así o cerrado. Mira, y explícame esto aquí. México en el mundo. ¿Qué tal? México en el mundo, y este fue un regalo de mis papás para mis suegros y pues obviamente a ellos les encanta también. Aunque ustedes no lo crean, a mi suegra le encanta el picante. Los chiles que le hemos traído de México le encantan y por lo general ella los prepara para el desayuno también, el chile chipotle, y pusieron aquí para recordar a mi familia y a mi país, claro, México. qué bonito. Wow, pero vaya mesa. Miren todo lo que hay en esta mesa aquí servido. Nosotros vamos a desayunar hoy. Qué bonito. Ahora miren, frutos secos, frutas deshidratadas, correcto. Sí. Aceitunas, quesos. Muy importante los quesos aquí. Aquí en Turquía es básico en todo desayuno turco tener lo que son los quesos y hay quesos de todo tipo. Así que este es un desayuno turco básico. Pero algo que también yo les quería comentar, porque muchos de ustedes tal vez puedan pensar de que todos los días se desayuna así en Turquía. En realidad no, porque consume mucho tiempo. Por lo general es cuando vamos a visitar a nuestras familias los domingos o que viene algún invitado especial. Pero entre semanas, si vas al colegio, si vas a trabajar o lo que sea, únicamente queso, pepino, tomate, un huevito hervido y listo. Y tu simi. Y el té. Lo que pasa es que hoy se juntaron dos cosas. Es domingo y hay invitados especiales. Por eso me dijeron. Hay invitados especiales. Eso me dijeron. Claro.
mucha gente que me ve seguramente ha visto en algún momento series turcas o no se pierde ninguna serie turca. Te pregunto, ¿los turcos ven series turcas? Ahora sí que depende mucho de la persona, ¿no? Pero en el caso de mi suegra en específico, a ella no le gusta ver las series turcas. Pero sí, ¿no le gusta verlas? no le gusta. Es turca, pero no le gusta. Okay. Pero también hay muchas personas, muchas mujeres, a las que sí les gusta. Que incluso hasta ni siquiera tienen tanta vida social porque dicen, es que no me puedo perder la novela de las 7 de la tarde. Y no quieren salir. Y también un dato muy interesante es que esas series o novelas que no pegan aquí en Turquía, que no son tan exitosas en el país, por lo general son las que se venden a Latinoamérica. Porque allá pues a todas les gusta. Así que... Bueno, imagínense si ustedes les están gustando las series turcas que ven afuera, son las peores de Turquía o de las peores de Turquía. Imagínense las que pasan aquí en Turquía. Sí, wow. Así que por lo general así es como se maneja. Es en estos casos que es primordial tener una VPN, porque si ustedes quieren ver las series del lugar, como en este caso en Turquía, y quieren ver lo que ven los turcos, las series, y no las que les mandan para Latinoamérica, ahí es cuando necesitas cambiar de tu ubicación, de tu red Wi-Fi. ¿Cómo lo haces? A través de la VPN de Surfshark, que te lo permite perfectamente. Allí lo puedes hacer en cualquier equipo, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, en tu televisor inteligente también. Y además de poder cambiar tu ubicación y en este caso poner que están supuestamente en Turquía, les van a aparecer todas las series en la cartelera de Turquía, ya sea en Netflix, en Disney Plus, en Prime Video, en HBO, en todas las plataformas de streaming. Pero lo más importante que también tiene una VPN es que toda tu información va a estar encriptada, sobre todo si se conectan a redes Wi-Fi públicas. Recuerden que si se conectan a este tipo de redes están expuestos a que todos sus datos les sean hackeados, y con una VPN se protegen porque funciona como un escudo protector. Y en la descripción de este video te dejo el enlace donde vas a ir directamente a poder adquirir tu VPN de Surfshark. Y además de eso, 4 meses gratis. Vas a poder disfrutar de 4 meses a través de ese enlace. Aprovechenlo y después me cuentan a ver qué diferencias le ven a las series que ven en Turquía en relación a las que estaban viendo ustedes en Latinoamérica. Mira, ¿esta crema de qué es? Este se le llama ayuca y esa viene siendo una pasta de chile rojo. Okay. Y hay algunas veces que también tiene pedacitos de nuez y es riquísima. Ese es uno de mis favoritos para el desayuno. Y de estas cremas aquí, esto es miel, me parece, ¿no? Esto es miel, así es. Esta es una mermelada, yo creo que es de higos. ¿De higo? Y este se le llama pekmez y tajín, que viene siendo pues el tajín que ya todo el mundo ya lo conocemos, y como una salsa de uva. Y se mezcla y tiene un sabor muy rico, muy interesante. O sea que aquí se mezclan en los desayunos turcos tanto lo dulce como lo salado. Exactamente, exactamente. Es algo básico tener algo salado y al final algo dulce con el pancito, y así es como se desayuna aquí. Genial. Este fue el que compramos, correcto. Lo pican así. Este se le llama börek y este se puede encontrar no únicamente en Turquía, sino también en otros países de los Balcanes, porque al final de cuentas era también parte del Imperio Otomano en algún momento, así que muchas recetas se comparten. Y este es salado, puede estar relleno de queso, de patatas, de espinacas, de lo que ustedes quieran. Dice, todavía hay más. Hay más cosas, hay muchas más cosas. Muchas gracias. Tamam, teşekkürler. Dice que como unos 15-20 minutos ya podemos ya cenar, porque todavía falta, hay más. Como pueden ver, o en este caso escuchar, Betty está con un muy buen turco. No, te comunica súper bien, habla súper bien, a mi parecer, desde mi punto de vista, muy bien. Desde nuestra oreja, sí. Desde su oreja, bueno, muchas gracias. Claro. Pero sinceramente todavía me falta mucho por aprender. Pero con mis suegros, ellos fueron mis profesores desde un principio para el turco. Así que a ellos son a los que les tengo que agradecer el nivel de turco que pueda tener. El producto que más se pueda dar aquí en Turquía, o sea, imprescindible y que más se dé aquí en el país. Que no falte los tomates, los pepinos, eso es algo que no puede faltar. Y los quesos, eso es un alimento básico. ¿Y hay preferencia quesos con leche de vaca o con leche de cabra? De todos. De todos. De todos. Ahora sí que ya depende de la persona, hay para todos los gustos y sabores, así que aquí pueden encontrar muchísimo tipo de queso. ¿Cuál dirías tú que es la parte más importante de una casa en Turquía? Uno, la cocina y la sala. Y la cocina porque a los turcos, para ellos es muy importante la comida. O sea, ya sea que ellos estén solos o que tengan invitados, siempre se les va a recibir con una muy buena comida. ¿Y qué no puede faltar en esa cocina? En esa cocina, la tetera doble, donde se hace el té turco. Y esa siempre está trabajando desde la mañana hasta no para. medianoche. No esa para. No descansa. Como les decía,
Aquí el desayuno de un turco, bueno, predesayuno de un turco por lo general es su tacita de té y el cigarro. Así que desde que se levantan lo primero que hacen es poner su tetera doble, su té turco y ya que está listo. O sea que si entramos a esa cocina, la tetera probablemente está puesta ahí. Claro, está ya trabajando. Así que si quieren ahorita vamos para que la vean. Ya esto los identifico. Estos son los vasitos del té, ¿correcto? ¿Cómo es que se le llaman a estos vasitos? En turco se le conoce como chai bardak, que bardak viene siendo vaso, el vasito de té. Y aquí ya se está preparando el menemen. Miren esto. Miren, ¿y te han enseñado a cocinar algunos platillos turcos? Sí, así que, bueno, a mí sí me gusta mucho hacer el menemen y muchas otras cosas como el ali nasi. Ese también yo lo preparo mucho en casa. Así que sí, y no se me ha dificultado. Al menos el esposo turco sí me ha aprobado mis platillos. Eso es importante. Pero que no mienta. Eso es importante, miren, los quesitos. Y como les decía, ahí está ya la tetera doble. Ya la vi, te iba a decir, allá está la tetera doble. ¿Y por qué es doble? O sea, ¿qué tiene arriba y qué tiene abajo? O... Porque en la tetera de abajo, en la más grande, es donde se pone el agua a hervir. Y en la de arriba se va a poner lo que es el té negro, únicamente, que el té negro ya está bien molido. Okay. Ese se pone arriba y cuando está hirviendo el agua, como que ya se va cocinando un poquito. Ya una vez que el agua ya está hirviendo, se pone el agua de la primera, se le pone a la tetera de arriba, la más pequeña, y ya ahora sí se deja hervir todo junto. Tarda como unos 20 minutos, 30 minutos. Depende de qué tan fuerte tú lo quieras. Y a mí personalmente no me gusta preparar el té así porque la verdad toma mucho tiempo. Beri, y un ingrediente que no puede faltar, ya sea en la nevera o en la despensa, que tú me puedas mostrar, mira, esto no puede faltar. El yogur. Ese es un ingrediente, es una comida que no puede faltar en ninguna casa turca. Las mujeres turcas incluso ellas lo hacen a mano en casa. Es muy sencillo hacerlo. Ah, ¿en serio lo hacen? Y sabe mucho más rico, es mucho más orgánico, más saludable que el que se compra en los supermercados. Así que ellas lo hacen y es un alimento que lo puedes combinar con todo, hasta con arroz, y sabe delicioso. Este es el yogur, solo que este no lo hizo ella, lo compró. El yogur. Pero otra cosa que me está llamando la atención son la manera ordenada de tener cada cosita en la nevera. Sí, mi suegra es súper ordenada. Ella tiene una limpieza increíble en su casa, súper ordenada. Pero ¿saben qué? Que en general las mujeres turcas tienen un gran orden en la casa, en la limpieza, que para una mujer, por ejemplo, para mí es difícil mantenerles el ritmo. O sea, tener ese mismo ritmo, el de ellas. O sea, mis respetos. Nuestra nevera está así de ordenada, pero porque como no nos las pasamos en casa, está vacía. Mira, esto otro me llamó la atención. ¿Esto qué es? Estas, como les comentaba, estas son para el café turco. Ok. Que ya se las habíamos enseñado en otro video con diseños más tradicionales y hechos de cobre. Estas son las más modernas, que son hechas de acero inoxidable. Estas son principalmente para hacer el café turco. Esta es para una tacita para una persona y esta es para 2 o 3 tazas, o sea, 3 personas. Algo que me puedas decir de la cocina cuando llegaste por primera vez a Turquía y lo viste y dijiste, oye, ¿qué es esto? Sí, lo del té. Lo del té fue lo que más te llamó la Eso fue atención. así el tiempo que requiere para cocinarse y para que adquiera ese sabor rico, ese sabor que caracteriza mucho al té turco. Bueno, entre tanto que hablamos y hablamos, así quedó el revoltillo de huevo, tomate. Permiso, llegó un momento importante. Miren, ya está listo el té. Me parece interesante que en Occidente es 3 minutos el té negro, máximo 5 minutos. Aquí se pueden tirar 20 minutos. Imagínate cómo les gusta de fuerte. 20 minutos, sí, para que agarre más el sabor. Ah, mira, y le ponen después, o sea, este es como el concentrado y después le echan un poquito más de agua. Para diluirlo, Claro. exactamente. Y tú ya le puedes echar el concentrado de té, no sé, la mitad de la tacita o Ok, depende un cuarto. de tu gusto. Exacto. Y hay quien lo toma con azúcar y sin azúcar. Exactamente. Por ejemplo, mi suegro anteriormente sí le ponía muchísima azúcar, pero ya ahora ya no por cuestiones de salud. Pero yo personalmente yo siempre sin azúcar. Como que me gusta más obtener ese sabor y el azúcar, bueno, yo no la consumo mucho así, por ejemplo, para bebidas, únicamente en postres. Ok. Que no se te caiga, que es lo más importante de esta casa. Sí, no. Afiyet olsun da söyle. Afiyet olsun es buen provecho. Ok. Buen provecho. Aquí hay muchas cosas para comer, muchas cosas para elegir. Pero mira, aquí tengo queso de todas formas. Ese es queso blanco. Este es queso tulum, así es como se le conoce, tulum. Y el más famoso de Turquía, kaşar, que es el que se puede derretir. Mira, aquí está todo el mundo distraído porque están comiendo. Ah, tenían hambre. Yo voy a probar simit con el revoltillo que se hizo con tomate, huevo, quesito. Delicioso. Está espectacular, muy rico. Voy a probar ahora el queso. Ay, qué rico eso que Menos me mal puso que ahí. no desayunamos. Este es como la masita hojaldre.
En esta versión me gusta más que la que probé de queso. Si te fijas, todo lo que está en la mesa es vegetariano. Todo es vegetariano excepto esta Excepto que... lo que te acabas de comer, pues me di cuenta y te dije, ay, tiene carne. Angie aquí puede comer cualquier cosa y no tiene problema. Mira, aquí estamos comiendo y comiendo y comiendo. Y nos dijeron que supuestamente no tenía que quedar nada en la mesa. Y no tiene que quedar nada en la mesa, exacto. Y mientras tanto, he aprendido una palabra turca que poco se me va a olvidar. Y es burda. Es para decir aquí, ¿no? Aquí, como que burda, aquí. En Venezuela tenemos una palabra muy coloquial que utilizamos para referirnos cuando hay mucho de algo. Entonces decimos, hay burda de queso, o hay burda de pan, o hay burda de gente. Entonces, bueno, hay similitudes, pero con significados diferentes. Bueno, ya comimos, ya tomamos té y ahora momento de regalitos. ¿Qué le regala una suegra turca a su yerna mexicana? Un perfume de una tienda que hacen muy lindos perfumes, porque aquí en Turquía muchos sí compran de las marcas que todo el mundo conoce, pero muchas mujeres turcas igual les gusta hacer sus propios aromas. Ok. Hay tiendas especializadas aquí en Turquía para eso. Me regaló ese porque ya está por venir mi cumpleaños y es por adelantado. O sea, esta fragancia ella la hizo. Escogió Escogió el los- aroma y ok. todo y ya en la tienda ya se la hicieron. Ah, mira qué cool eso. Mira, hablando de regalos y ese tipo de cosas. Ajá. Normalmente el turco para celebrar cumpleaños Sí. lo hace en casa o prefieren ir a un sitio. Ahora sí que ya depende de la persona, ¿no? A mí personalmente me gusta más así como que en familia o ir a una cena con mi esposo a algún lugar y ya con la familia ya aquí en casa. Pero ahora sí que depende mucho de la persona, ¿no? Mira, y el canto del cumpleaños, ¿corto o largo? Es como en español o como en inglés, solamente que en versión turco. Mira, y en esta casa se crió tu esposo. O sea, fue aquí no. En otro caso, O sea, que aquí no vamos a tener el cuarto del bebé. pues tienen su casa propia, solo que esa casa está en otra parte, pero les conviene más rentarla. Y tus dos suegros están retirados ya. Retirados. Mi suegro desde que tenía 40 años. Wow, eso me sorprende, la edad del retiro. O sea, yo sé que esto les va a chocar muchísimo. Yo creo que en la mayoría de países, pero es que antes aquí en Turquía se retiraban muy jóvenes, o sea, a los 40 años. O sea, que en mi caso yo en 6 años ya me hubiese retirado Ya. y listo. Mientras acumulaban ya sus horas a temprana edad, ya tenían ellos derecho para retirarse. Y fue el tiempo en que mi suegro todavía estaba en esa ley. Y ahora no, ya es como a los 60, 65. Claro. Ya no nos tocó esos buenos tiempos. Esa Pero bueno, ventaja. Miren, esta es la sala de la casa. Gran sillón acá, grandes sillones acá también. Televisión que no puede faltar en ninguna casa. Una sala muy bonita, miren, con bastante iluminación, se ve súper espaciosa. Las maticas, miren, aquí recibiendo la luz solar de todo tipo de matas. Y el ojo turco que no puede faltar. Ya le voy a preguntar a ver qué significa este ojo para ellos. Cuadros decorativos, por si se les antoja algún caramelito. Y tenemos, por lo que veo aquí, un pequeño balcón. Miren, yo voy a tomarme el atrevimiento de salir por acá. Y fíjense que tiene también conexión con la cocina. Ahí es donde está la cocina. Entonces tenemos una pequeña mesita aquí, que me imagino que esta es pues la zona donde se viene aquí a tomar el té y fumarse el cigarrito de la mañana. Tienen también un horno. Esta parte está bien aireada acá. Tiene sus cortinas. Miren la vista que se tiene por acá. Miren, este es un cuarto de usos múltiples. Tiene su camita allí, tiene su pequeño closet, pero también es utilizado que sí, para planchar, para almacenar algunas cosas. Este es el gas. Ok, con esto se calienta toda la casa, el agua, todo. Ah, ok, miren, aquí está para el agua caliente como tal y esta para la calefacción como tal. Entonces aquí regulas la temperatura, ambas cosas por individual. ¿Son muy fríos los inviernos? Sí, un poquito. Sí. ¿A cuánto llega lo mínimo en invierno así fuerte? 3 grados. 3, 4 grados. Compraron esto para el desayuno, pero se le olvidó ponerlo. Yo digo, gracias a Dios, porque a mí no me cabía más comida. Pero ella está muy triste porque no lo puso. No, sí, tu suegra es un amor, de verdad. Sí, sí. Son unos. Ay, miren. Ah, mira, México presente en toda la casa. Así es, como ellos fuman, este es un cenicero que les trajimos y lo usan. Mira, por cierto, te iba a preguntar algo. En nuestro hotel, el excusado, tiene un chorrito que le sale y está incorporado. Ya está incorporado. Y tiene como una llave al lado para tú poderla abrir o cerrar. Yo eso es primera vez que lo veo porque normalmente o tienes un bidet, Sí. ¿ok? Aparte Aparte. para hacer eso. O, bueno, ya los japoneses y los coreanos que tienen incorporado como que una adaptadora. Gente con muchos botones. Pero ese tipo de excusado no lo había visto. Todas las casas lo tienen. Todas las casas. Aquí hay. Aquí hay.
Eso es maravilloso, ¿ok? Es súper cómodo utilizar, súper higiénico. Miren la poceta, ven, que tiene ese tubito allí y por allí sale agua. Entonces tú tienes una manilla aquí que abres y ahí te sale agua. Mira, el baño es enorme, o sea que estamos 4 personas aquí adentro. Y cabe más gente. Y cabe más gente. Es enorme el baño. Miren qué bonita la piedrita ya adornada. Todas las piedritas tienen un adorno. Mira, ¿quién pinta las piedritas? Esa la compró mi suegra. Ah. La compró, pero o sea, hay artesanos especializados en que van pintando. Miren, este cuadro es pintado por la mamá de Can, Jafise. Ah, miren, aquí está Jafise. ¿Qué tal? Lindísimo. Miren, esto también. Qué lindo. Esta es la habitación principal. Miren, y este cuadro también lo pintó ella. Peinadora, que no puede faltar. Yo les conozco como peinadora, donde se tienen los perfumes, las cremas, donde la chica pues pone sus cositas allí, un gran espejo, su closet aquí para guardar toda su ropa, espejito también aquí alto, un gavetero, tiene algunos libros acá, miren. Ya yo le he dicho a Gabriel que si él empieza a roncar o con el teléfono, que no deja de verlo porque la luz o el sonido Molesta. Y te quita el sueño. Yo le dije, mira, yo quiero que tú seas feliz con tu celular, pero si ya mi sueño empieza a empeorar y mi malestar así para dormir, Adiós. adiós. A la otra habitación. Vamos para otros cuartos porque así no se puede. Miren, hombres, agarren dato, háganse en su casa, así que estén empezando su matrimonio, hagan una segunda habitación Bueno. súper cómoda, Cama pónganle grande. una cama bien buena, hagan todas las comodidades pensando en que después ustedes se van a ir a vivir para allá. Que ustedes van a ir a dormir para allá, ¿oye? Aquí estamos ya conversando un ratito aquí sobre algunas cosas y bueno, esto es una escena bastante común, me imagino yo los domingos Aquí estamos conviviendo en familia, viendo televisión, echando el chisme. echando el chisme, Con echando un los café, con cuentos. usted. A ver, ¿por qué es tan famoso el café turco? A ver. El café turco aquí en la cultura turca es muy importante porque este prácticamente se va a servir en las festividades más importantes, incluso también cuando hay compromisos. Así que, por ejemplo, si yo no hubiera estado casada con él y apenas va a ser como que nuestra ceremonia de compromiso, por lo general hay muchas familias, especialmente las que son muy tradicionalistas, las mujeres le van a poner sal, pimienta, chile adentro del café y así se lo van a servir al futuro esposo, ¿no? Si él se lo puede tomar, quiere decir que sí va a estar tanto en las buenas y en las malas con la esposa. Si no se lo tomas de que no es el indicado. Eso dicen. Y también el café turco es parte de la cultura, es parte de la lista de la UNESCO también, como de su comida y todo, tan importante que es, no únicamente cómo se cocina, sino también lo que representa el café turco. Ah, mira. También hay una frase muy interesante entre los turcos que dicen que una taza de café siempre se va a recordar por 40 años. Es como una muy buena plática. Así que es muy importante. Bueno, fíjense que además del café nos trajeron un vasito con agua. Esto lo hacen porque el café turco es bastante fuerte y lo hacen así un poquito queda como un poquito arenoso ya cuando te lo estás terminando de tomar. Para eso te sirven este vasito de agua por si se te fue mucho, pues te puedas quitar como esa borra de la boca con el agua. Y como el café lo hacen tan fuerte, ok, queda tan fuerte porque realmente es muy fuerte el café turco, siempre lo acompañan con un postrecito dulce para equilibrar un poco allí, o con los caramelitos que tienen en la mesa allí, o con un chocolate, con algo dulce como para compensar ahí un poquito. Entonces eso es lo básico que te sirven junto con el café. Y como algunos de ustedes tal vez ya sabrán que aquí en Turquía lo que se acostumbra también, o lo que tienen como tradición, es de que leen los residuos que quedan del café turco en la taza. Así que lo que vamos a hacer es que este platito lo vamos a poner encima, lo van a poner así y lo van a voltear. Lo dejan así como por unos 5 o 10 minutos hasta que se enfríe la taza y una vez que esté fría, ahora sí, ya la voltean y les voy a leer su futuro. Algo muy general, pero yo se los leo. Miren, allí también lo está intentando. Ay, chamo. Ahí lo dejo. Ahora, un anillo, Pero no tengo anillo de casada, no importa. no importa, cualquier anillo. Eso, ya está. Mi suegra me acaba de dar un ejemplo, es de que hace unos días fueron a Eminönü, que es prácticamente la zona que está justo fuera del Bazar de las Especias. No sé si ustedes se fijaron que cuando fueron, hay muchas tiendas donde venden las delicias turcas y Por todos la parte de esos fuera. por la parte Ajá, de sí, afuera. sí, sí. Y hay muchas personas con la charolas ofreciéndote para que pruebes, Sí. ¿no? Bueno, eso es para los turistas porque ella iba con su hermana, iba caminando y en cuanto las vieron, se dieron cuenta que son turcas y quitaron la charola. Así que esa hospitalidad es de los turcos hacia los turistas. Miren, eso surgió porque estábamos hablando acerca de nuestra percepción de lo que teníamos
antes de llegar a Turquía y la que vimos realmente en el país. Nos estaba preguntando la suegra de Beri. Y pues nosotros le dijimos que bueno, que realmente nos sorprendió la hospitalidad de las personas aquí. Y pues de ahí nació también un poco esa anécdota. Pero también porque les comentamos que a nivel de Venezuela, nosotros lo que tenemos de estereotipo en los turcos, que inclusive tenemos como una forma de referirnos a unas personas que son habilidosas para vender cosas, es decirle, tú si eres turco, en Venezuela decimos mucho así, o tú si eres árabe, usamos las dos. Y entonces después salió toda esta conversación, e inclusive ellos mismos como turcos saben que son habilidosos para vender y a veces hasta se pueden extralimitar y ellos mismos lo saben. Bueno, aquí nos están trayendo el postre, como que si no fue suficiente ya el desayuno, nos trajeron pues el postrecito y aquí pues las mesitas para poder comerlo. ¿Qué acostumbran más de postre? Ahora sí que depende, ¿no? Las delicias turcas son un poquito más, lo más fácil es como que de digerir y todo, así que por lo general son las delicias turcas. O en días o cuando vienen invitados especiales, es cuando por lo general se tiene el baklava. Pero también muchas mujeres turcas hacen otro postre que se llama şekerpare, y ese ya lo pueden hacer en casa y eso es lo que también ofrecen mucho. Ya Angie tiene máster en comerse el baklava, ¿eh? Sí, porque mire, yo lo corté así, pero normalmente es pincharlo, voltearlo y comerlo. ¿Qué fue lo que les pareció más interesante de todo lo que vieron en la casa? ¿Qué han visto en las series que lo vieron igualito aquí? Comenten eso por allí. ¿Y qué vieron en las series que pensaban que era común, pero que no es tan común porque no lo vieron en esta casa? Otra vez gracias a ambos muchachos, a Can, a Beri, por permitirnos entrar a la casa de sus suegros, y a tu suegra por permitirnos entrar aquí, y a tu mamá por permitirnos entrar aquí. Súper cordiales, súper amables, tan lindos como se vieron en el video, más aún. Así que bueno, nosotros vamos a terminar de disfrutar esto y con su permiso, salud y nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.